Qué bueno es adorar al Señor. Y qué lindo es que podamos usar los talentos que tenemos para honrar el nombre del Señor. Quiero hoy compartir con vos una palabra que está en mi corazón. Es algo que realmente espero poder transmitirlo con toda la dimensión que el Espíritu Santo me está hablando hace unos días. Le puse como título, de principio a fin. De principio a fin. Y quiero que te vengas conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 1. El libro de Filipenses capítulo 1. Déjalo abierto en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos ahora y vamos a retomar después. Y recordá que al final de todo te voy a dejar el bosquejo con los textos en este código QR, en un archivo, pero te recomiendo que tomes nota, anotá el texto. Si tenés tu Biblia, buscalo, léelo. Vamos a leer, por favor, acompáñame. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Déjame hacer una pausa acá, porque no voy a hablar de esto, te lo voy a pasar rapidito, pero quiero simplemente destacarte y remarcar esto. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez que pienso en ustedes. Pero después fíjate que él comienza a decir, en todas mis oraciones y por todos ustedes, y después dice, siempre oro con alegría. Son todas palabras, términos absolutos, muy amplios, abarcativos, y eso nos demuestra un poquito la actitud que debe tener un cristiano, la actitud que tenía el apóstol Pablo. Pero déjame que siga avanzando y vamos a ver por qué estaba tan contento y por qué estaba tan agradecido a Dios cada vez que se acordaba de los filipenses. Dice en el versículo 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Qué texto maravilloso! Es Dios quien está profundamente interesado en nuestro progreso, en nuestro avance. Dice el apóstol, estoy convencido que el Dios que comenzó una buena obra en ustedes, la irá perfeccionando, la seguirá avanzando. Dios está interesado en tu progreso, en que mejores, en que avances, en que estés cada día más pulido. La obra de Dios en nuestra vida es una obra progresiva. Tal vez vos digas, bueno, yo vine a Cristo destrozado y hay algunas cositas que se arreglaron, pero todavía me falta mucho. Bueno, tranquilo, de eso se trata, de saber que Dios seguirá trabajando y seguirá puliéndote y seguirá mejorándote. Él no se va a detener, no te va a dejar a mitad de camino. Su obra es progresiva, pero también es constante, es incesante, es permanente. El apóstol Pablo lo define de esta manera. El salmista David dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va creciendo hasta que el día está en su total plenitud. Y así es como Dios obra en nosotros. Nuestro Dios es como un exigente artista, que no deja su obra hasta que no esté perfecta, que la mira y la vuelve a retocar y la vuelve a perfeccionar. Y nosotros somos su creación tan más especial. Fuimos lo único de toda la creación que fue hecho con las propias manos de Dios. ¡Wow! Y si Él nos pensó tan perfectamente, Él nos perfeccionará. El apóstol Pablo en algún momento a los Efesios le dice, porque somos hechura suya. Y cuando usa esa palabra hechura, habla de una obra de arte hecha por Dios. Vos y yo somos un poema, esa es la palabra exacta, un poema. Somos un poema de Dios, una obra de arte que Él comenzó a pulir, porque la verdad que todos nosotros nos habíamos descarriado.
todos nosotros nos arruinamos, todos nosotros fuimos como una obra de arte que se arruinó. Hace un par de años atrás vimos una pintura con muchos años de Jesús que se arruinó y una señora con mucha buena voluntad la intentó mejorar y la verdad le quedó muy mal y fue muy famoso por eso. Pero Dios es el autor original y Él puede no solo restaurarnos a la condición original, sino mejorar todo lo que nosotros podamos haber echado a perder. Dios no deja nada incompleto nunca. Cómo me gusta cuando leemos en Génesis el comienzo de la creación. Dice que Dios hizo algo, por ejemplo, separó las tinieblas de la luz y vio Dios que era bueno. Cada cosa que Él hizo no terminó, ese día no terminó hasta que no dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, lo evaluó, trabajó, lo creó, dio la palabra, se comenzó a crear, pero no se detuvo hasta no ver que ya estaba perfecto. Dios no va a detener una obra hasta que esté terminada, hasta que pueda decir, está bueno, ahora sí. Y te quiero decir que el día que Él diga eso, seguramente estaremos en la eternidad parados delante de Él, porque no sé si llegaremos a la perfección en esta tierra, pero vamos camino a eso. De algo estamos seguros, que Dios no va a dejar de pulirte, de mejorarte, de perfeccionarte constantemente. Nunca Él deja nada incompleto. Fíjate que la creación fue hecha en 6 días y recién después de haber creado todo, dice la Biblia que descansó. Claro que no sé si tenía que descansar, porque Dios no se cansa. Ahora, ¿qué nos estaba enseñando? Que Él no descansa hasta que todo no esté terminado, acabado perfectamente, concluido, hasta que no esté bien perfeccionado. Y esto nos da la garantía de que la obra que Dios empezó a hacer en tu vida, Él la perfeccionará. Él no va a dejarte a mitad de camino. Él no va a abandonarte. Él no va a dejarte con algunos defectitos. Él va a trabajar en tu vida. Puedo asegurarte, si Él comenzó a mejorar tu salud, Él no va a parar hasta que estés 100% sano, con tu cuerpo en una salud perfecta, porque Él así actúa, así piensa. Si comenzó a mejorar tu carácter, no va a soltar, no va a decir, bueno, demasiado. Para lo que era este tipo, bastante, no. Él va a seguir trabajando y va a seguir perfeccionándote hasta que estés a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso nos dice su palabra. Si comenzó a mejorar las cosas en tu matrimonio, Él no va a conformarse con él. Bueno, por lo menos ya no se pegan. Por lo menos ya no se revolean los platos. No, Él va a seguir trabajando y va a seguir perfeccionando la obra. De esto estoy seguro. Y quisiera que hoy también vos puedas tener la convicción que nos da la palabra de Dios, que es lo más sólido que tenemos. La convicción de saber que Él no va a detenerse hasta que no esté la obra terminada. Si Él comenzó a proveer en tu vida, Él no va a detenerse hasta que siga prosperando, te dice la Biblia, hasta que sobreabunde. Él comenzó a suplir, comenzó a sacarte de la necesidad, comenzó a darte lo justo y necesario. Seguí confiando, seguí esperando, porque Él va a crecer en su bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Si Él te llamó a servir, si comenzaste a servirlo, tal vez haciendo algo, tratando tímidamente de desarrollar tu ministerio, tratar de aprender, tratar de ir haciendo lo que está a tu alcance, tranquilo, porque tu ministerio va a crecer. Irás de poder en poder, de gloria en gloria. Tu postrer estado será mayor que el primero. ¿Por qué? Porque Él nos va llevando de perfección en perfección, es decir, nos va mejorando. Es Él el que comenzó la obra y es Él el que la continuará. Si Él no te dejó solo en los momentos difíciles de tu vida,
es porque nunca, jamás te va a dejar solo, ni en los buenos ni en los malos momentos. Pero esto lo tenemos que tener claro. Creo que no hay nadie que haya conocido a Dios que dude acerca de que Dios va a seguir trabajando. Y de hecho este texto lo repetimos muchas veces. El Señor terminará la obra que comenzó, Él la perfeccionará. Hasta había un viejo coro que no te voy a cantar ahora que decía eso. Aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Ahora, hay otro detalle sobre el cual me quiero parar y es el que le da título a esta prédica. Y quiero que vuelvas a leer conmigo el versículo 5 de Filipenses capítulo 1. Le dice el apóstol Pablo a los filipenses: ustedes han participado del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué buen testimonio está dando Pablo sobre los filipenses. Les dice, ustedes no solo han sido, ustedes han participado del Evangelio, participado del Evangelio desde el primer día hasta ahora. No sé cuánto tiempo pasó desde el primer día que Pablo les predicó hasta ese ahora. Lo cierto es que ellos habían sido fieles todo el tiempo. Ellos habían guardado la comunión, habían permanecido, habían sido fieles, se comprometieron desde el primer día con la causa del reino de los cielos. Y pasado el tiempo, seguían firmes. ¿Cómo me gusta a mí ver a ese tipo de gente? Conozco un montón de gente en la catedral que hoy día siguen al Señor firmes, lo aman, están comprometidos, están sólidos, oran, creen, confían, predican como el primer día. Y eso también es motivo que me lleva a dar gracias a Dios por la gente linda de la catedral, por esa gente que es fiel como el primer día y aún más. Deberíamos preguntarnos entonces, a la luz del testimonio que Pablo nos pone, la vara que Pablo nos pone de los filipenses, ¿estoy siendo fiel hoy a Dios como lo hice desde el primer día? ¿Tengo la misma pasión por Dios como la tuve el primer día que lo conocí? ¿Estoy tan agradecido con Dios como aquel día en que se me caían las lágrimas cuando sentí por primera vez su presencia, su abrazo, su ternura, su paz? Ese primer contacto espiritual que nos estremecía y que sin saber por qué llorábamos sin parar. ¿Estamos amando a Dios como el primer día? ¿Estamos siendo leales como el primer día? ¿Estamos con esa misma pasión por servir, con esas mismas ganas de comunicar el Evangelio como el primer día? ¿Permanecemos firmes en nuestra fe? ¿Nos mantenemos mirando el blanco, la meta, como ese primer día? Y a los que hace años que están sirviendo al Señor. Hace poco tenía una charla con los líderes de GDA y les preguntaba, ¿cuántos años hace que estás liderando? Y algunos me decían 12 años, 14 años, algunos más, otros algunos menos. Y han sido fieles y hoy están liderando y poniéndole garra a su GDA, tal vez ahora por Zoom, cambiando un poco las estrategias, pero con la misma pasión, la misma garra, la misma entrega que el primer día. Cuando lo llamamos y dice, pastor, yo no creo estar en condiciones de ser líder, pero tal vez haya otro. Le dijimos, no, dale. Y se metió con esa pasión, con ese respeto, también ese temblar las piernitas al tener que enfrentar al grupo para exponer la palabra o tener que responder a un consejo, a una duda. Y hoy, después de tantos años, siguen con la misma pasión, con ese mismo cosquilleo en la panza, con esa misma responsabilidad, con esas mismas ganas. ¡Wow! ¡Qué lindo testimonio de los filipenses! Han sido partícipes del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo quiero dar gracias a Dios y quiero dar testimonio de la gente de la Catedral de la Esperanza que han sido partícipes del Evangelio desde el primer día hasta ahora en plena
cuarentena. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Si no todo está tan bueno. Vienen tiempos difíciles. No estoy maldiciendo, estoy diciéndote lo que la palabra nos advierte. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice Pablo a Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia se ha transformado en un obstáculo para todo el que quiere torcer la verdad. El apóstol Pablo ya decía hace unos cuantos años atrás, casi 2000, que el espíritu del anticristo ya opera entre nosotros. Es un espíritu que quiere cambiar lo que Dios llama bueno, ellos lo llaman malo. Lo que Dios llama malo, el espíritu del anticristo lo llama bueno. Por eso que nosotros no nos peleamos con gente que opina distinto a nosotros. Los respetamos, los toleramos, los amamos, pero sí con los principios, con aquellas fuerzas espirituales que quieren cambiar la verdad del Evangelio. Y la verdad que la iglesia se ha transformado en un muro, en un paredón contra el que chocan todos los que quieren cambiar la verdad del Evangelio. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Cuando distintas ideologías intentan cambiar lo que Dios dice, se chocan contra la iglesia. Y hoy el mundo está dividido. Si ves los procesos electorales en todos los países del mundo que quieras. Pero si quieres concentrarte en América, desde bien al norte hasta bien al sur de América, el continente que más conocemos. Cada elección hoy se está definiendo principios, valores. Y la iglesia es un problema para muchos de ellos, porque no permite, nos llaman conservadores, pero no se dan cuenta que no nos importa la política, pero sí somos conservadores de la verdad, baluarte, fundamento de la verdad. La Biblia dice, no matarás y no vamos a estar jamás de acuerdo con la matanza de nadie, ni inocentes ni culpables, porque la verdad es la que dice el Evangelio. Y claro, esto es un tropiezo para muchos. Se topan con la iglesia que dice hasta acá. Por eso Dios está formando un ejército y no un puñado de simpatizantes un poco tibios, un poco pusilánimes. Dios nos dijo, este año será un año de definiciones, o frío o caliente, o estás de un lado o estás del otro, hay que definirse. Dios está formando un ejército y la iglesia se levanta con tal fuerza que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Lo dijo Jesús en Mateo 16. Dios no busca número, no busca cantidad de gente, ni gente muy simpática, ni linda, ni que hable demasiado bien. Él lo que busca es personas dispuestas a participar del Evangelio, ser parte del principio hasta el final. Déjame que te lea unos ejemplos de cómo los filipenses demostraron su compromiso con el Evangelio desde el principio nada más. Mira lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 15. Pablo estaba en Filipos y dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y nos persuadió, dice. Acá tenemos una mujer que conoció a Cristo, se bautizó ella y toda su familia, y ese primer día que se bautizó ya estaba hospedando misioneros en su casa. Estaba siendo partícipe del Evangelio. En el mismo capítulo 16, pero el versículo 33, estaba Pablo encarcelado en Filipos, en esta propia ciudad donde vivían los filipenses, y bueno, pasó esta cosa que se abrieron las puertas de la cárcel. Pablo le predica al carcelero y dice el versículo 33, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
Qué impresionante. El apóstol Pablo nos dice, el mismo día que creyeron a Jesús, ese mismo día se bautizaron. Y ese mismo día ya estaban uno hospedando a misioneros y el otro llevándoselo a la casa, dándoles de comer, alojándolos, hospedando. Le lavó las heridas que les habían causado antes de llevarlos a la cárcel, dándole azotes. Qué impresionante cómo fueron participantes del Evangelio, y Pablo dice, y hasta ahora siguen siendo. Mirá lo que dice en 2 Corintios 8, 1. Estos eran corintios, pero también dice que ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Entre las iglesias de Macedonia estaban la de Filipos. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¡Wow! ¿Escuchaste? Eran extremadamente pobres, pero desbordaban de alegría y abundaron en generosidad. Eso es ser parte del Evangelio. Dice el versículo 3, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primero al Señor y después a nosotros conforme la voluntad de Dios. Qué testimonio impresionante el apóstol Pablo. Está diciendo, eran pobres pero eran generosos, nos rogaban, nos suplicaban, queremos participar del Evangelio, queremos ser parte de la ayuda, queremos colaborar, si alguien tiene necesidad queremos estar ahí, queremos ayudar de alguna manera. Eso es ser participante del Evangelio. Es no mirar de afuera y decir, che, el pastor tendría que hacer esto, mirá que el hermano tendría que hacer lo otro. Entrar a las redes sociales y decir, estuvo flojita la prédica de hoy. Sino ser participante del Evangelio. Y dice, y estos estaban pobres en extremo, pero desbordaban de alegría y no dejaban de ser, querían ser parte. Dice, nos sorprendieron porque primero se entregaron a sí mismos a Dios y después, con la misma fuerza, se entregaron enteros a nosotros, se pusieron a nuestra disposición para ser parte del Evangelio. Qué bueno cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a entregarse a sí mismo, a Dios y a la causa del reino de los cielos. Nosotros tenemos un curso que le llamamos el 101, donde explicamos qué significa ser miembro de la iglesia, ser miembro del cuerpo de Cristo. Y lo terminamos con un pacto que le llamamos el pacto de membresía, donde nos comprometemos a 4 cosas. Y quiero mencionártelas rápidamente o recordártelas para que aquellos que al comienzo tomaron este compromiso y aún siguen siendo fieles puedan decir gracias a Dios porque hasta acá nos ha ayudado el Señor. Primero decimos que nos comprometemos a proteger la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Actuando en amor hacia los otros miembros. Dice Romanos 15:5 que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Amor los unos por los otros. Decimos que también nos comprometemos a rehusar chismear o multiplicar rumores de unos y otros o malos entendidos. Dice 1 Pedro 1, 22 y 23, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¡Wow! Dice ahora que ya se purificaron obedeciendo a la verdad
Y ahora que tienen amor sincero, bueno, ahora ámense de todo corazón, no se guarden nada. Y en Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino las palabras que sirvan para edificarnos unos a los otros. También decimos que colaboramos con la unidad de la iglesia al tener en cuenta a nuestros líderes y pastores. Dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Qué interesante, quiero hacer un punto acá, porque de verdad yo estoy agradecido por el corazón, por la actitud que hay en la iglesia, entonces bajo ningún punto de vista haría un reclamo. Porque en el reino de los cielos, la autoridad nunca se ejerce de arriba hacia abajo. Nunca son los líderes los que tratan de dominar o de sujetar a las personas, que les dan órdenes o los mandan. No. El propio Jesús dijo, en el mundo funciona así. Las autoridades de este mundo someten, sojuzgan, dominan, pero entre ustedes no será así. Le dijo a los discípulos cuando estaban discutiendo, porque la madre de uno de ellos vino a ver cómo acomodaba a sus hijos en la eternidad al lado del trono de Jesús. Dice, no, entre ustedes no puede ser así. Al contrario, el mayor de ustedes será vuestro servidor, porque en el reino de los cielos la autoridad se otorga de abajo hacia arriba. Nunca se instala, se ejerce, se obliga, se manda desde arriba hacia abajo. No, son las personas que reconocen, él tiene un llamado, entonces me sujeto voluntariamente a la autoridad, reconozco, como quien reconoce la autoridad de un médico. Alguien va a un médico, el médico no lo obliga a tomar, tenés que tomar este medicamento porque si no lo tomás voy a ir a tu casa, te voy a atar, te voy a meter de prepo el medicamento. Hay médicos que a veces tienen que llegar a un extremo de retar a alguien, obligarlo o internarlo para obligarlo a someterse a un tratamiento. Pero no es así como funciona. Cada uno de nosotros vamos, reconocemos la autoridad, reconocemos que el médico sabe, reconocemos que está preparado, reconocemos que él sabe cuál es el tratamiento que más nos conviene y entonces lo obedecemos, no porque él nos domine, nos amenace, o nos obliga. No, es más, no solo que le obedecemos, sino que además le pagamos para obedecerlo. Porque reconocemos que tiene autoridad. Y lo mismo pasa con las autoridades. Cuando encontramos una autoridad de cualquier tipo, que entendemos que sabe lo que está haciendo, que tiene claridad, hay que sujetarse, hay que obedecer. Por eso dice, háganlo, que hagan su trabajo de buena gana, porque si ejercen su liderazgo quejándose, no le sirve a nadie, Y ahí tenemos gente que ejercen su liderazgo quejándose, docentes que dan clase mientras se quejan, policías que están mal pagos o mal reconocidos y se quejan, autoridades de todo tipo, todo el mundo. Y esto no es bueno para nadie, los argentinos podemos dar fe. Esto no pasa en la iglesia, pero no puede pasar jamás. Y si alguno de los que nos están mirando está en alguna congregación donde no sucede lo que tiene que suceder, te pido que seas un multiplicador de la verdad del Evangelio con amor y con mucha paciencia para que se puedan sanar las cosas y funcionen bien. La segunda cosa a la que nos comprometemos en el pacto de membresía es a compartir la responsabilidad de la iglesia. No tirar la carga sobre uno o sobre dos, sino compartir la responsabilidad de la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Orando por el crecimiento, invitando a otros para que asistan a los cultos, o ahora que no se puede, los vean por internet. Dando la bienvenida a los visitantes y a cada uno que se suma, atenderlo cordialmente. Hoy no pueden venir a la congregación, pero tal vez alguno hace un comentario por la red social. Buenas tardes, hermano, ¿cómo les va? Y ahí debería estar un bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno que estés acá. Dar la bienvenida y estar dispuestos a servir con alguna de los talentos que Dios puso en mi mano. El tercer compromiso es
servir en el ministerio de la iglesia, es decir, descubriendo mis dones y talentos y preparándome para servir en el reino y desarrollar un corazón de siervo. 1 Pedro 4:10 y Filipenses 2, 4, 5 y 7 afirman esto. Te pido que lo leas en el QR que te voy a dejar porque quiero ir cerrando ya esta palabra de hoy. Cuarto, apoyar el testimonio de la iglesia. ¿Cómo apoyo el testimonio de la iglesia? Participando fielmente, asistiendo, viviendo una vida que refleje en el testimonio lo que creo con el corazón, lo que se enseña en la iglesia. Y dando a Dios lo que es de Dios. Dice en Filipenses 1:27, solamente se nos pide que nos comportemos como es digno del Evangelio. Una iglesia que se compromete y participa del Evangelio. No es un observador del Evangelio. No es alguien que está de brazos cruzados viendo a ver de qué se trata, viendo a ver qué pasa. Eso puede ser al comienzo. Muchos se acercaron a Jesús para ver qué pasaba. Zaqueo se acercó porque tenía curiosidad de saber quién era este Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, baja del árbol que tengo que ir a tu casa a comer, él lo esperó y ahí mismo entregó su corazón a Dios. Y del primer día que aceptó a Jesús como el perdonador de sus pecados, él dijo, ahora a partir de ahora la mitad de mis bienes se los doy a los pobres y al que estafé se lo devuelvo 4 veces. Ahí nomás ya comenzó a ser parte del evangelio del reino. Y así cada una de las personas que tal vez tuvieron su acercamiento al reino de Dios como espectadores, pero no permanecen como espectadores, sino que hoy están comprometidos, participando del evangelio. Y vos me dirás, bueno, pero pastor, yo tengo este mismo corazón, pero siento que no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo participar del evangelio hoy? ¿Cómo puedo hacerlo? Miren, Dios te va a dar la creatividad, porque si está en tu corazón hacerlo, Dios te va a dar las ideas. Pero yo quiero mencionarte 3 o 4 cosas muy simples. Número 1, podés orar por cada persona de la iglesia, podés orar por tus vecinos, podés orar, sostener en oración sobre tus hombros a los que están enfermos, a los que están con necesidades, a los que están confundidos. Orar, pero cuando digo orar, hablo de orar. No de así, bueno, cuando el domingo oramos acá en la iglesia, el pastor lo menciona, yo lo menciono también. No, hablo de orar, es comprometerte. No conocer los nombres de la gente de la congregación, no los conozco, no sé cómo se llaman los hermanos. Pues no importa decir, Señor, te pido por los hermanos, estos que no sé cómo se llaman. Porque Dios sí sabe. Podés alentar a otro. Conoces a uno, dos, un vecino, un hermano de la iglesia, alguien que no conoce a Cristo, una palabra de aliento, un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy orando por vos para que te vaya bien, para que Dios te guarde, tranquilo. Estoy orando por vos. Acordate que Dios te está esperando, Él quiere bendecirte. Yo por ahora te oro para que Dios te cuide, pero Él te quiere bendecir más. Alentar, dar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Prestar el oído es otra manera de participar del evangelio. Prestar el oído. Yo celebro por la cantidad de gente, cristianos, que vienen y me dicen, pastor, estaba re mal, lo iba a llamar, pero justo me encontré con tal hermano, le conté, él oró por mí, oramos juntos y gracias a Dios, Dios respondió. ¡Wow! Eso es el evangelio, ser parte del evangelio. No tirar la pelota afuera, que se haga cargo otro. Hay personas en la iglesia que acompañan a otros en momentos difíciles. Todo el tiempo estamos viendo personas que tienen necesidad económica y otros juntan algunas cosas para llevarle. Ni nos enteramos en la iglesia. Yo ni me entero muchas veces. Pero después sí escucho el testimonio. No, estuve mal y tal hermano me juntaron mercadería. Hubo un par de hermanos que no voy a decir el nombre porque me pidieron que no lo diga, pero me estuvieron pagando el alquiler. Participan del reino, no solo dicen que son cristianos, actúan como cristianos, son hacen parte, se hacen cargo. Tenemos personas en la iglesia
que se comprometen cuando se enteran que uno no tiene trabajo, te vuelven loco, preguntando, averiguando, buscando. Y cada vez que sale una solicitada, mandan la fotito, la captura, dicen, llama acá, llama allá, mira, te generé una entrevista acá, le pregunté a fulano, le pregunté al almacenero, y ahí están todo un ejército moviéndose para conseguirle trabajo a alguien. Y así funciona esta casa maravillosa que es la iglesia de Jesucristo, y esta partecita de la iglesia a la que llamamos Catedral de la Esperanza. Veo gente que se aconsejan los unos a los otros, se soportan los unos a los otros, se sostienen los unos a los otros, comparten sus talentos. Me enteré hace poquito que alguien que tiene una habilidad con una profesión determinada, que no lo voy a mandar al frente, le estaba enseñando a otra persona de forma gratuita para que pueda también desarrollar una salida laboral. Y alguien podría decir, pero te puede sacar los clientes. Pero no, el que participa del reino no mira eso porque sabe que Dios le va a seguir proveyendo. Cuando más damos, más somos bendecidos. Hay gente que ayuda a cocinar al que no puede, otros acompañan en situaciones duras, en velorios, en internaciones. Hasta hay gente que decidió en la iglesia hacer barbijos con frases esperanzadoras para que cuando alguien los cruce en la calle, vean sin hablar, escuchen una frase de esperanza, un mensaje de esperanza. Algo se puede hacer para participar del reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo para participar del Evangelio? Yo doy fe y agradezco a Dios cada vez que me acuerdo de estas cosas, porque acá en la catedral puedo dar fe que desde el primer día han sido participantes del Evangelio y hasta ahora. Por eso declaro que el Dios que comenzó a hacer la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él, y solo Él, se quedará con la gloria de todo lo que está haciendo la iglesia, estás haciendo vos y está haciendo su Espíritu Santo en nosotros. Solo Él se quedará con la gloria y nosotros con el placer de haber sido parte del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Él te guarde, que Él despierte tu mente para que puedas entender cómo podés ser parte del reino de los cielos. ¿Qué podés hacer en este mismo instante para ser parte del reino de los cielos? Para compartir a otro la buena noticia, para acompañar a otro, para bendecir a otro, para sostener a otro, para contener a otro, para acompañar a otro, para levantar a otro, no lo sé. Dios te va a dar la capacidad, si lo querés hacer, vas a encontrar la forma. Te bendigo para que lo hagas. Te bendigo para que no te falten las fuerzas. Te bendigo para que no te falle la fe en medio de las tormentas. Te bendigo para que tus alacenas estén siempre rebosantes, para que tengas para vos y para compartir con el que necesita. Te bendigo para que tu salud abunde para vos y para acompañar a otros. Te bendigo para que seas de bendición a muchos. En el nombre de Jesús. Nos encontramos en la próxima reunión, pero antes déjame decirte, escanea este código. Si tenés cualquier aplicación que sirve para escaneo QR, lo podés hacer. Automáticamente vas a recibir los textos y el bosquejo de lo que hoy hablamos y algunas preguntas que te van a orientar a ponerte en marcha, a aplicar esta palabra como lo hacemos cada domingo. Si no sabes cómo hacerlo, mándanos un WhatsApp a nuestro número de teléfono que siempre aparece permanentemente en la pantalla y con todo gusto te enviamos el link o el archivo. Que Dios te bendiga. Adelante, desde el principio hasta el final, hasta el último aliento, siendo parte de este maravilloso reino de los cielos. Dios te bendiga.